último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leerlo entero, aunque la predicación es en los primeros. Si alguien usa la Biblia que está en su banca, que es la página es la 1285, donde está Apocalipsis 4. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante yo estaba en espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante en aspecto a una piedra de jaspe y de sardio, y había un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sobre los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente semejante a un becerro. Y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra y con su Santo Espíritu nos ilumine. Este es el sermón número 12 de la serie que hemos iniciado en el libro del Apocalipsis. Un recordatorio para los que tal vez están acompañándonos hace poco o así, es que nuestra convicción es que el Apocalipsis no se interpreta de manera cronológica. Es decir, nosotros no creemos que todo lo que vamos a ir estudiando pasa una cosa después de la otra. No, más bien vemos el Apocalipsis como 7 visiones que recibió Juan sobre un mismo evento: la venida del Señor Jesucristo, el juicio. Pero son 7 visiones. Ya vimos la primera visión. La primera visión estuvimos viendo cómo Jesucristo se presenta en medio de las iglesias y los mensajes que le dio a cada iglesia. Otra cosa que tenemos que tener bien claro es que la interpretación que consideramos más apropiada es la interpretación simbólica. Esto quiere decir lo siguiente: lo que Juan el apóstol vio, eso fue lo que vio, no fue lo que le pareció, no, eso fue lo que él vio. De nuestra parte es pedir al Señor la sabiduría para saber y qué significa. Entonces, cuando nosotros vemos estos seres vivientes, eso fue lo que él vio.
Algunas personas se acercan al Apocalipsis como si fuera un libro de fantasías o a veces dicen, es que a él le pareció eso, lo que él vio fue una nave espacial y la describió de esa manera. Nosotros no creemos eso. Lo que él vio fue lo que él vio y así lo describió tal como lo vio. Lo que nos corresponde a nosotros es entender, ¿y eso qué significa? Como les digo, son 7 visiones, recién terminamos de estudiar la primera visión, que es el conflicto de la iglesia desde el punto de vista de nosotros, de aquí abajo. 7 iglesias a las que se les dicen reprensiones, amonestaciones, lo vemos desde el punto de vista nuestro, la iglesia del Señor en este mundo, las luchas que tiene, las cosas que tiene que enfrentar y sobre todo ser un candelero que alumbra en este mundo oscuro. Recuerden que eso significaban los 7 candeleros, los iniciales. Son diferentes a lo que ahorita leemos, que son antorchas encendidas. Pero estos candeleros representaban a las iglesias y las iglesias tienen que aprender a alumbrar en este mundo. En cada una de esas visiones vimos que hay promesas para los vencedores. Lo que hemos visto hasta el momento es la iglesia militante, le llamamos así militante porque estamos en la guerra contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo. Pero lo que ahora vamos a ver es la iglesia triunfante, la iglesia en la presencia de Dios. O sea que ahora vamos a ver las cosas desde el punto de vista del cielo. Y nos va a ayudar a nosotros para que aprendamos a vivir conforme a las realidades que aunque no las vemos, sabemos que son ciertísimas, de la iglesia triunfante. Todos aquellos que ya se nos adelantaron y están alrededor de aquel trono adorando a Dios y donde nosotros esperamos estar un día. Dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá. Ya habíamos visto quién es este que tiene voz como de trompeta. Lo describimos en el capítulo 1. Ese es Jesucristo. Jesucristo es este que le dice a Juan, sube acá. Solo en estas palabras ya nosotros tenemos un llamado. Porque lo que está invitando es sube acá al cielo. Pero para entrar al cielo se necesita pasar por una puerta. ¿Y a qué nos suena eso? Al Evangelio que nos dice cuál es la puerta. Si usted quiere estar algún día en la gloria, tiene que haber entrado por esa puerta que se llama Jesucristo. Y es una puerta angosta. La gente en general preferirá la puerta ancha, donde usted hace como a usted le parece, donde usted vive el cristianismo incluso a su manera. Pero aquí se le invita a él, sube acá. Y nosotros, cada uno de nosotros deberíamos pensar, a mí también me está diciendo, sube acá, entra por la puerta que es Jesucristo. Y Él que tiene voz como de trompeta y que un día ejecutará esa voz para la resurrección, todavía nos llama desde ahora, más bien nos llama. Es como si se nos llamara entonces a entrar en una dimensión diferente. Vamos a ver las cosas celestiales. Decirlo así. Atraviesa Juan esa puerta, pero no puede hacerlo así como está. Él dice, en espíritu. Así es como él dice, y al instante yo estaba en espíritu. La palabra de Dios nos dice claramente que sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios, porque nosotros todavía cargamos con la triste realidad del pecado. Así no podemos llegar allá. Pero Él ha prometido darnos un cuerpo nuevo en la resurrección o en la venida de Cristo. Es decir, si estamos vivos, nos da un cuerpo nuevo, como el pastor lo estaba leyendo en la primera hora. Y si estamos muertos, un cuerpo glorificado igual, así sí podremos entrar. Entonces aquí lo que nos dice es, para ir allá y recibir esa revelación, tiene que ir en espíritu. Y en espíritu fue llevado.
Una cosa que también me interesa que contrarrestemos de la actitud de muchos con respecto al Apocalipsis es que ven el Apocalipsis como con una cierta simplemente curiosidad de qué va a suceder en el futuro. No veamos esto así como qué va a pasar, los detalles de los eventos futuros no es lo que nosotros estamos llamados. ¿Recuerdan las palabras de Cristo en Hechos 1 a los discípulos cuando ellos le preguntaron precisamente sobre cosas de futuro? Y le dicen, ¿restaurará, Señor, el reino a Israel en este tiempo? La respuesta de Cristo es la respuesta para nosotros también. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se preocupen por eso, pero lo que sí deben preocuparse es por esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es en lo que estamos. Esa es la parte nuestra aquí abajo. La lucha cristiana contra el mal, contra el error, contra el pecado. Y ahora vamos a ver entonces desde el punto de vista de Dios, ¿qué sucede realmente? Lo que vemos y lo que veremos es el trono de Dios, lo que nos recuerda que Dios gobierna sobre todo, aún en este presente donde vemos a veces un caos, donde vemos que todo está salido de orden y de control. Eso es en nuestra apariencia, en nuestra manera de verlo humanamente, pero en el cielo está Dios sentado en su trono y Él gobierna el universo que Él creó porque le pertenece a Él. Pero bueno, vuelvo a esta frase. Sube acá, dice aquel con voz de trompeta, el Hijo de Dios. Le atenderá. Entrará por esa puerta, subirá usted con Él. En lo que hemos leído, creo que podemos haber notado cuál es el centro de esta visión. De todo lo que se describe, que son muchas cosas, ¿cuál es el centro? El centro es el trono de Dios. Todo está dispuesto alrededor del trono de Dios. Aquí se describe, por ejemplo, cosas con piedras preciosas. Que ni usted ni yo los conocemos, porque realmente nosotros hoy en día no sabemos tanto, o tal vez haya entre nosotros alguien que sí sepa de los detalles de esas piedras, pero el asunto es que son piedras preciosísimas, y con esas se describe el trono de Dios. Piedra de jaspe, sardio, un arco iris como esmeralda, pero dice, yo estaba en espíritu. Fue en espíritu que puede ir allá. ¿Y qué nos recuerda esto? Que solo por el Espíritu y en el Espíritu Santo se puede recibir y entender las cosas de Dios. Solo así. Si no, esto que yo voy a estar diciendo y lo que sea que hablemos es como en otro idioma para usted. Pero el Espíritu Santo le puede capacitar para entender. Está escrito así en 1 Corintios 2:14. Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de juzgar espiritualmente. Por eso es tan peligroso la gente que sin el Espíritu Santo y sin oración verdadera se pone a querer interpretar la Biblia. Porque de la Biblia usted puede sacar las mayores locuras si no sabe cómo se estudia el libro de Dios en tremenda oración, auxiliado por el Espíritu Santo y con la humildad de preguntarse, ¿y otros que han leído, que han entendido? Porque ese es el gran problema con las sectas y herejías que salen. Alguien entiende algo de la Biblia y él no le importa si otro lo ha entendido así. Él tiene su propia interpretación particular. Pero el apóstol Pedro nos dice a nosotros que ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, eso no significa lo que a usted quiere que significa. Debemos de hecho quitar eso de nosotros. Lo que a mí me parece, lo que yo creo, no, es qué dice la Biblia. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Entre más la leamos, más fácil entenderemos estos símbolos de los que hay muchísimos en el Apocalipsis, por ejemplo.
vemos que se nos describe la magnificencia del trono de Dios y está descrita con piedras preciosas. ¿Dónde más encontramos muchas cosas de las piedras preciosas? En el sacerdote de Leví, en la construcción del templo, y entonces nos va dando una idea de majestad y de grandeza. Pero por ejemplo, se nos dice que hay un arco iris en el trono, y a eso ¿qué nos recuerda? Génesis 9:13, mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra, dice Dios. El hecho de que haya ese arco iris nos recuerda que es un Dios del pacto, es decir, que lo que Dios promete, Él lo cumple. Es fiel, Dios no miente. Entonces, esa es la idea que nos da. No es simplemente un detalle sin importancia, no, ese arco iris está ahí en el trono de Dios para que recordemos, ese que se sienta en el trono de Dios no miente, Él cumple sus promesas porque Él es un Dios fiel a su pacto. Pero miren, cuando pensemos en el arca de Noé y todo, porque recordemos que ese arco iris vino después de el diluvio. Después del diluvio. La gente quisiera pensar, cuando piensa en el diluvio, solo en el arca y en los animalitos que se salvaron y los que no se salvaron. Es un Dios que cumple su palabra, sea para salvación, pero también para condenación. Él cumple el pacto y el que entró en el arca se salvó, pero el que no entró en el arca no se salvó y pereció. Entonces, cuando veamos el arco iris, no pensemos nada más en la parte bonita. Dios ha prometido esto. Dios ha prometido que si usted cree en su Hijo Jesucristo, todo lo que Él es, usted ya hará salvación. Pero Dios ha prometido, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es fiel a su pacto en las dos maneras. Esto que hasta ahora llevamos, esa centralidad del trono de Dios, mis hermanos, tiene que estar representado en los cultos de la iglesia. Por eso es tan triste, hermanos, que en tantas iglesias se hayan desviado del modelo y otras cosas son las que llaman la atención a la gente, otras actividades, la música o actividades una y otra o palabras de hombres, y no es Dios. Dios es el centro de todo lo que nosotros hacemos aquí en los cultos. Y eso debe hacerse, como les digo, evidente en cómo hacemos el culto. Ven, mis hermanos, que esa insistencia que yo tengo no es capricho, no es simplemente que a mí me gusta así, ni que son mis preferencias. Es que estamos tratando de enseñarles a ustedes que si Dios está aquí, como Él ha prometido, porque dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si ustedes y yo creemos que aquí está Él, aunque no lo veamos, entonces es el trono de Dios, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, cuidémonos que siempre en nuestros cultos el centro de todo sea Dios. ¿Y cómo no podemos asegurarnos de eso? Que sea su palabra. El centro es su palabra. Por eso desde que iniciamos con el llamado a la adoración es su palabra. Luego confesamos su palabra. Luego vamos y leemos su palabra. Y luego es su palabra predicada. Y luego veremos eso representado en la ordenanza sagrada de la cena. Pero es siempre el centro, es Él, no nosotros. Tenemos que quitar esa idea mundana, materialista que se ha metido en el cristianismo. Y la gente lo que va a la iglesia es buscando que Dios les conceda una realización personal, que le llaman así. Buscan sus sueños, una buena vida aquí y ahora. Y bueno, ¿quién no quiere una vida buena aquí y ahora? Pero para eso no es que nosotros buscamos a Dios. Lo buscamos porque entendemos que lo necesitamos a Él. Sea que Él nos conceda realizar nuestros proyectos y salgan como Él decida que salgan.
Pero ese es el asunto, que yo deseo que todos nosotros podamos juntos decir esto de todo corazón: teniendo a Cristo lo tengo todo. Nosotros vemos aquí en esta visión que alrededor del trono había 24 tronos y sobre ellos 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Como les decía, entre más nosotros leamos la Biblia, más pistas tenemos para poder interpretar el Apocalipsis. Resulta que en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, nosotros vemos que había precisamente 24 órdenes de cantores. Leo para ustedes, 25:7 al 9, dice así: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Ahora atentos, estos son el número completo de cantores. Dice que son 288, pero estaban divididos en grupos de 12. Adivinen cuánto da eso: 24 órdenes de cantores. Y dice así el versículo 9: y la primera orden, la primera suerte salió para Asaf, para José, la segunda para... Y ahí va. Pero veamos el 31. Y la 24ª, ¿ven? 24 órdenes de cantores. Esa es una posible interpretación, que pudiéramos decir, bueno, esos 24 ancianos representan a todos los cantores. Pero ¿qué quieren esos cantores en el templo? Usted y yo, todos los que alaban a Dios de corazón, en espíritu y en verdad le adoran, están representados ahí. También se suele decir muy atinadamente que como había 12 tribus en Israel y 12 apóstoles del Cordero, esos 12 y 12 hacen 24. Ambas interpretaciones considero que son válidas. ¿Entienden? La primera dice es el total de los cantores que había en el templo, las 24 órdenes, porque allá se turnaban, no cantaban siempre los mismos. Eran 24, y qué interesante, como nos enseñaba el pastor ahora, ya un día no tendrán que, ni por turnos ni nada, completamente una eternidad para estar con el Señor. Bueno, y la otra que les digo es representados por las 12 tribus de Israel, y representados por los 12 apóstoles, la iglesia del nuevo pacto. ¿Y cómo dice que están vestidos? Dice que con vestiduras blancas. ¿Y de dónde sacamos el significado? De aquí mismo, ya lo habíamos visto en Apocalipsis 3, cuando dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es una promesa para los vencedores. Esos ancianos que están ahí representan a los cristianos vencedores, que fueron vestidos de ropas blancas. Y en Apocalipsis 6:11 nos dice también de los que enfrentan la persecución, dice: y les fueron dadas a cada uno ropas blancas, y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:11. Hermanos, alguna vez en aflicción o así, ustedes han puesto a pensar: ¿y cuándo vendrá el Señor? ¿Por qué todavía no viene? El anhelo, ¿qué falta? Bueno, aquí está la respuesta: espérense, porque faltan unos de entrar. Esa es la paciencia que tenemos que tener. Faltan unos que van a ser nuestros hermanos también, y ellos también van a hacer venir a Cristo y dejar el mundo y el pecado, y se van a venir a nosotros, y también van a tener ropas blancas. A veces nosotros quisiéramos la venida de Cristo como una solución a nuestras penas de ahora, pero estamos siendo un poco egoístas, porque falta gente que entre al arca de Dios. Dice Apocalipsis 7:9: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono. Una vez más, la centralidad del trono de Dios y del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Cuando yo leo esto, cuando usted lo lee,
Cuando usted escucha que esto va a pasar, ¿tiene usted un anhelo de estar dentro de ese número de los vestidos de ropas blancas y con unas palmas en sus manos para adorar a Dios? Esas vestiduras blancas son una representación o símbolo de nuestra salvación, de la justicia que recibimos inmerecidamente de Cristo. Y esto es importante que lo tengamos claro, inmerecidamente. Es muy triste escuchar personas que piensan que son cristianos y que de alguna manera se merecían el cielo, o que Dios los llamó a ellos porque vio algo bueno en ellos. No, eso es no entender. Más bien el cristiano se pone a ver y dice: Señor, no había nada en mí digno de que me llamaras. Me hubieras dejado seguir el camino del mundo como lo he dejado a otros, y no lo quisiste. Quisiste mostrar en mí tu gran misericordia. Pero esto de la vestidura de salvación es muy importante. Esas vestiduras blancas representan algo indispensable para estar en la gloria con nuestro Señor, porque el que no la tiene no podrá entrar. Hay una parábola en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 22, que se llama la parábola de las bodas precisamente. Y dice que el rey quería invitar a muchos a esa boda y la gente puso excusas. Uno puso una excusa, otro puso otra. Qué triste, y eran mentirosos, porque las clases de excusas que pusieron para no ir, a todas luces se ve que eran mentirosos, no les interesaba estar con él. Entonces él abre aún más la puerta y dice: voy a invitar a otros que ni son conocidos míos. ¿A qué le suena eso? Cuando se abre la puerta de salvación a los gentiles, los judíos rechazaron a su rey, pero Dios abre la puerta y dice: de donde sea y como sea, cual sea su pasado y no importa, está invitado a venir a las bodas. Pero una vez que se realizan las bodas, dice Mateo 22, 12 y 13, el rey ve a uno ahí sentado y dice que no estaba vestido de boda, lo cual quiere decir no estaba vestido apropiadamente. Tiene un significado, por eso es que es importante entender esto. Ropas blancas se necesitan para estar allá. Y entonces dice, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Bueno, tristemente en las iglesias hay lo que pudiéramos llamar aquí en Costa Rica gente que se coló, que pensó ser cristiano, aparentó ser cristiano, y todos hubiéramos dicho que era cristiano, pero Dios, que conoce el corazón, ve que no era así, que su amor no era Cristo. ¿Cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: tomadlo, atado de pies y manos, y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí es donde, mis hermanos, yo les digo, se lee esto en todas partes. No son de esas partes que la gente no quiere leer de la Biblia. ¿Les parece que esto es demasiado fuerte, que por no estar vestido es atado de pies y manos, echado a las tinieblas de afuera? ¿Qué es esas tinieblas de afuera? ¿Cuál es ese lugar del lloro y el crujir de dientes, sino el infierno mismo? Por no estar vestido apropiadamente. Pero estos que vemos aquí, alrededor del trono, tienen vestiduras blancas. Tienen además coronas en sus cabezas. Y esto muy fácil lo podemos interpretar, porque varios apóstoles usaron esa frase. Hoy nos dijo el pastor Randa en la mañana del pasaje donde Pedro habla de la corona también. Pero el apóstol Pablo en particular, cuando está al final de su vida, dice lo siguiente: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Para quién es esta corona? Para los que aman su venida.
Pero la realidad es que muchos que piensan ser cristianos o que afirman ser cristianos aman más este mundo y las cosas de este mundo que estar con Cristo. Y la venida de Cristo no les parece algo deseable. Por eso no se preparan para esa venida. Se vive posponiendo y posponiendo la consagración a Cristo. Como les decía, aunque leímos el capítulo 4 entero, solamente vamos a ver estos primeros versículos. De hoy en 8 estudiaremos la segunda parte. Todo, por eso quería que lo importante es el trono de Dios. Es el trono de Dios, el Dios que gobierna todo. Por eso quería que cantáramos: Jehová reina, regocíjese la tierra. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Bueno, veamos algo aquí parecido. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo. Esas 7 lámparas son el Espíritu Santo. Es bien interesante porque esta visión nos muestra al Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sentado en el trono está el Padre, el que habló con voz de trompeta y le dice: ven acá, es el Hijo Jesucristo. Y enfrente del trono de Dios están estas antorchas de fuego, 7 que representan el Espíritu Santo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Cree usted esto? Porque esto no se puede creer sin el auxilio del Espíritu Santo. No es algo que podamos entender. De hecho, no se nos pide que lo entendamos. Les digo, ¿cree esto? Yo debo decir como hijo de Dios: lo creo, mi Dios. No lo entiendo, pero lo creo. El Dios Todopoderoso. Y su presencia se nos manifiesta aquí como algo asombroso y temible. Es pocas veces las que yo oigo que la gente reflexione en la majestad de Dios. Solo se presenta al Dios que es como una especie de abuelito bueno, pero ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Dice Éxodo 19:16: y aconteció al tercer día, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí, cuando llegó la mañana, que hubo truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Ven la similitud? El Dios que vino en Sinaí a la promulgación de su santa ley es el Dios que vemos aquí en este trono. Prestemos atención: relámpagos y truenos y voces. Tenemos que entender que ese Dios es santo, y de eso después hablaremos, que los querubines lo dicen. Pero debemos entender esto. Aunque eso fue sensorialmente, físicamente así en el pasado, nosotros no estamos llamados en el presente a buscar experiencias sensoriales, sino experiencias de verdadera fe. Voy a leerles lo que dice Hebreos capítulo 12 del 18 al 25, y yo creo que este es el comentario de lo que nosotros tenemos que entender cuando nos acercamos a Dios. Dice así la palabra de Dios: por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, a fin de que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, paro aquí. Vean que es en este contexto de exhortación y de llamado a la santidad que dice ahora sí, vamos al versículo 18. Porque, esa es la razón, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y a la oscuridad, y a las tinieblas, y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o atravesada con dardo. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando.
Versículo 22, ustedes y yo no nos hemos acercado a eso. Más. Pero os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habrá mejor que la de Abel. Entonces tenemos una comparación. ¿Qué hacemos con este Dios de cuyo trono salen relámpagos y truenos y voces? Aceptar su invitación, porque Él por medio de nos dice, sube acá. ¿Ven la maravilla del Evangelio? Sí, Dios es santísimo y nosotros no nos podemos acercar a Él porque nosotros tenemos pecado. Un solo pecado nos descalifica para estar frente al trono de Dios. Uno. Y ustedes y yo tenemos más de uno. Pero hay una voz que nos dice, sube acá. Por Jesucristo, por el mediador del nuevo pacto, podemos entonces a ese Dios magníficamente santo acercarnos. Ahí leímos que hay 4 seres vivientes, de los cuales hablaremos después, que representan los atributos de Dios. Están llenos de ojos. No es que parecían ojos, eran ojos. ¿No es agradable de pensarlo? Ese ser viviente con tantísimos ojos, pero eso representa algo. Todo lo ve. Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Él sabe si a usted esto le interesa o si no le interesa. Él sabe qué va a hacer usted con esta palabra cuando salga de aquí. Si simplemente la va a ignorar o si usted va a ir a Dios y va a decirle, Señor, yo no estoy preparado para estar delante de tu trono. Y entonces usted puede ir a Jesucristo y pedirle perdón y creer que su sangre le limpia de todo pecado. Se nos dice un detalle más aquí, ya para terminar, que había frente al trono un mar de vidrio semejante al cristal. En general el mar es visto más bien en la Biblia como turbulento y algo a lo que le tenían mucho temor los judíos. Sin embargo, este mar es diferente. Está descrito como algo que da paz a los justos. Vean lo que dice Isaías 57 del 19 al 20. Dios está hablando, creo fruto de labios. Paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ahora oigan el contraste. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Pueden ver la diferencia? Un mar en tempestad no puede estarse quieto, sus aguas arrojan cieno y lodo. Esa es la vida sin Cristo. Pero si usted tiene a Jesucristo, usted estará delante del trono y se le promete, por medio de este símbolo del mar de vidrio semejante al cristal, una paz completa. ¿Tiene usted esa paz? ¿Sabe de lo que estamos hablando? La palabra del Señor dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Y no hay opción. O usted es arrastrado por ese mar en tempestad que arroja cieno y lodo, o usted por medio de Cristo encuentra el perdón, la limpieza de sus pecados, para entonces gozarse alrededor de aquel trono y ver ese mar que representa la paz. Un mar de vidrio semejante al cristal. En teología se le llama a ver a Dios la visión beatífica.
Bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que verán a Dios. ¿Quiénes son? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted espera ver a Dios, su corazón tiene que haber sido limpiado por la sangre de Jesucristo. ¿Qué prefiere usted? ¿Quedarse en esta dimensión aquí o subir allá? Ahorita estamos hablando de símbolos, pero un día esto va a ser real. Y por eso estamos estudiando esto, para que el Señor nos prepare en esta que es una batalla espiritual y que se pelea con armas espirituales, no carnales. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, auxílianos, Señor, porque habiendo leído tu santa palabra y las maravillas que en ella están descritas, vemos nuestra falta, cómo nos distraen tantas cosas de esta vida. Perdónanos, ayúdanos a entender que hay una dimensión diferente de esta temporal y pasajera en que vivimos, que hay una iglesia triunfante alrededor del trono de los cielos y que nosotros anhelamos y deseamos un día estar vestidos de ropas blancas y tener palmas en las manos para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Señor, mira los corazones necesitados, dale a cada uno según tu gran misericordia. Gracias porque hay esperanza en tu Hijo Jesús. Amén.